best image we have was from the Hubble Space Telescope. It shows a glow of light ahead of the object with no trail of dust or gas behind it. Comenzó como una señal débil en un estudio del cielo. Al principio, inofensiva, ordinaria. Pero cuando los científicos miraron más de cerca, Atlas se negó a seguir el patrón. Es más brillante, más rápido y más extraño de lo esperado. Y ahora su paso silencioso está planteando preguntas que nadie puede descartar. Únete a nosotros mientras desglosamos el misterio de Atlas y por qué muchos creen que esto no es solo un cometa, sino una advertencia final desde las estrellas. El primer rastro. Todo empezó pequeño. Solo un destello en los datos, fácil de pasar por alto, el tipo de cosa que los astrónomos ven todo el tiempo. Pero este era diferente. Atlas, un sistema de escaneo del cielo en Hawái, lo señaló a finales de junio. Al principio los investigadores pensaron que era solo otra roca helada derivando desde los confines de nuestro sistema solar. Inofensiva, ordinaria. Pero al mirar más de cerca, los números no encajaban. El objeto era rápido, atravesando el espacio a más de 152.000 millas por hora. En comparación, eso es aproximadamente 4 veces más veloz que la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Aún más extraño, su trayectoria no coincidía con ninguna pista gravitacional que hayamos mapeado antes. Cuando los científicos calcularon su recorrido hacia atrás, su rastro no apuntaba al cinturón de Kuiper ni a la nube de Oort, donde nacen la mayoría de los cometas de período largo. En cambio, se remontaba más atrás, mucho más allá del alcance de la influencia de nuestro Sol. Esto era algo cruzando hacia nuestro vecindario desde la vasta oscuridad interestelar. Los astrónomos lo etiquetaron como 3I Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado jamás detectado. La I significa interestelar y Atlas por el sistema que lo descubrió. Nombre simple, enigma complicado. ¿Por qué es tan importante? Porque durante la mayor parte de la historia humana asumimos que nuestros cielos estaban tranquilos, llenos solo de cometas y asteroides ligados a nuestro Sol. Luego, en 2017, llegó Oumuamua, el primer objeto interestelar que habíamos visto. 2 años después, el cometa Borisov lo siguió. Y ahora, 3I Atlas. 3 en menos de una década, después de miles de millones de años de silencio. Eso, por sí solo, plantea preguntas. ¿Simplemente estamos mejorando en detectarlos? ¿O está ocurriendo algo más? Lo que realmente distinguió a Atlas fueron sus características físicas. Cuando los telescopios midieron su brillo, no se comportaba como un trozo de hielo o roca. La forma en que reflejaba la luz sugería que era más liso, más brillante, casi metálico. Su rotación también parecía inusualmente estable, no el bamboleo aleatorio que muestra la mayoría de los desechos espaciales. Caught Oumuamua in July rather than in October. Para algunos, insinuaba simetría, tal vez incluso estructura. Luego vino el movimiento. A medida que se acercaba, los astrónomos notaron pequeños cambios en su trayectoria, como si se estuviera impulsando a sí mismo. Normalmente los cometas hacen esto cuando los gases congelados se calientan y los empujan ligeramente fuera de curso. Pero Atlas no mostró cola, ni liberación de gases, ni evidencia de chorros expulsando material al espacio. Sin embargo, su trayectoria seguía cambiando, silenciosa pero constantemente. El telescopio espacial James Webb pronto dirigió su mirada al objeto. Sus instrumentos detectaron un débil patrón térmico, estable, uniforme, no caótico como el del hielo. El análisis espectral reveló algo inesperado. Rastros de estructuras complejas de carbono que no coincidían con las huellas típicas de asteroides o cometas naturales. En pocas palabras, su química parecía inusual, tal vez incluso diseñada. Fue entonces cuando el tono alrededor del descubrimiento comenzó a cambiar. Los flujos de datos que antes eran abiertos de repente se ralentizaron. Los observatorios dejaron de publicar actualizaciones. A los periodistas que solicitaron las observaciones en bruto del web, se les dijo que el acceso estaba restringido. No era prueba de nada secreto, pero el momento despertó especulación.
Si los científicos hubieran encontrado algo más allá de la geología ordinaria, los gobiernos lo retendrían hasta comprenderlo por sí mismos. Por ahora, 3 y Atlas se desliza silenciosamente a través de nuestro sistema solar, dirigiéndose hacia los planetas exteriores antes de perderse nuevamente en la oscuridad. Ya sea una rareza natural o algo más, un hecho es claro: no se parece a nada que hayamos catalogado antes. Su presencia nos obliga a replantearnos lo que creemos saber sobre nuestros cielos. Un visitante de las estrellas. Cuando los astrónomos confirmaron el objeto, se le dio un nombre: 3I Atlas. El código en sí es sencillo. 3I significa el tercer objeto interestelar jamás encontrado. El primero fue Oumuamua, el segundo fue el cometa Borisov, y ahora este, descubierto por el estudio del cielo Atlas. Pero Atlas no encajaba fácilmente en una categoría. Reflejaba mucha más luz solar de la que su tamaño sugeriría, casi como un espejo atrapando un rayo. Eso significaba que su superficie no se comportaba como polvo, roca o hielo. En cambio, parecía lisa, brillante, incluso metálica. La forma en que giraba lo hacía aún más extraño. Los objetos naturales tienden a girar de manera desordenada e irregular. Atlas rotaba con una estabilidad que parecía demasiado ordenada para ser casual. Su comportamiento insinuaba un diseño. Reflected sunlight, which is a bit more challenging, but it can be done with future telescopes. O al menos algo inesperado en la naturaleza. El descubrimiento llamó la atención del telescopio espacial James Webb, nuestro instrumento más avanzado para estudiar el universo. Normalmente, Webb se orienta hacia el pasado distante, midiendo la luz de galaxias con miles de millones de años de antigüedad. Pero los científicos lo apuntaron hacia este visitante, con la esperanza de resolver su enigma. Lo que encontraron solo planteó más preguntas. El brillo cambiaba en patrones repetitivos, no en los destellos caóticos de un cometa. Sutiles variaciones en su movimiento sugerían que Atlas no solo caía bajo la atracción de la gravedad, sino que realizaba pequeñas y consistentes desviaciones. Normalmente los cometas hacen esto cuando los gases congelados se calientan y los empujan como un chorro. Pero Atlas no mostraba cola, ni penacho, ni liberación de gas alguna. Fue entonces cuando la conversación se volvió más audaz. El astrofísico de Harvard, Avi Loeb, Of discovery should be based on evidence. quien alguna vez propuso que Oumuamua podría haber sido artificial, volvió a pronunciarse. Argumentó que los astrónomos deberían tratar a Atlas de la misma manera, verificando lo que él llama aceleración no gravitacional. En otras palabras, una roca no se dirige a sí misma. Algo construido, tal vez sí. No todos están de acuerdo, por supuesto. Muchos científicos piden cautela, diciendo que las observaciones inusuales no prueban automáticamente la artificialidad. Argumentan que quizás simplemente estemos encontrando tipos de material interestelar nunca vistos antes. Pero incluso los escépticos admiten que Atlas es inusual, combinando rasgos de Oumuamua y Borisov, de maneras que desafían una explicación sencilla. La cuestión clave es esta: ¿son estos visitantes verdaderos accidentes raros que apenas ahora estamos detectando porque nuestras herramientas son mejores? Was discovered and it was in order to explain it as a rock. ¿O siguen un patrón? Objetos que llegan con una sincronía que es más que coincidencia. 3 llegadas interestelares en menos de una década, después de ninguna en toda la historia, es difícil de ignorar. Si Atlas resulta ser natural, aún ampliará nuestra comprensión de la ciencia planetaria y de la diversidad de la materia interestelar. Pero si Loeb tiene razón, si muestra incluso indicios de control artificial, marcaría uno de los descubrimientos más profundos en la historia humana. Por ahora, 3I Atlas continúa su silencioso viaje a través de nuestro sistema solar, dejando más preguntas que respuestas. Ya sea la naturaleza sorprendiéndonos o algo completamente distinto, ya ha cambiado la forma en que pensamos sobre lo que podría estar pasando por la oscuridad más allá de nuestro Sol. Los fantasmas de Oumuamua y Borisov. Cuando hablamos de 3I Atlas, ayuda a mirar hacia atrás a los 2 visitantes interestelares que llegaron antes. Juntos, forman una cadena de misterios que los científicos aún intentan desentrañar. El primero fue
Oumuamua, detectado en el año 2017. Su nombre significa explorador en hawaiano y estuvo a la altura de ese título. A diferencia de todo lo que habíamos visto antes, era largo y delgado, con forma más parecida a un cigarro o a una panqueque que a los asteroides más redondeados a los que estamos acostumbrados. Al pasar cerca del Sol, los astrónomos notaron algo aún más extraño. Pushed away from the sun, there was an excess force acting on it. Aceleró. Ese tipo de aceleración se espera en los cometas, porque el calentamiento libera chorros de gas que los impulsan. Pero Oumuamua no tenía cola, ni señales de evaporación, ni penacho de material. Era silencioso, y sin embargo se movía como si algo lo empujara. 2 años más tarde, llegó el cometa Borisov, descubierto en el año 2019 por un astrónomo aficionado en Crimea. A diferencia de Oumuamua, Borisov parecía más familiar, con la coma brillante y la cola que asociamos con los cometas. Pero lo familiar no significaba ordinario. Su velocidad era extrema, su liberación de gases inusualmente intensa, y su química extraña en comparación con los cometas nacidos en nuestro sistema solar. Borisov fue una clara evidencia de que los objetos interestelares podían transportar materiales muy diferentes de los que vemos en casa. Ahora llega TRES y Atlas, y aquí es donde las cosas se complican. Atlas no encaja claramente en ninguna categoría. Brilla demasiado para su tamaño, evocando la extraña reflectividad de Oumuamua. Pero también muestra indicios de un comportamiento parecido al de un cometa, aunque no de las formas habituales. En resumen, parece tomar rasgos de ambos predecesores mientras añade sus propios enigmas. Por eso algunos astrónomos describen a Atlas como una especie de híbrido. No se comporta como una roca y no actúa del todo como un cometa. En cambio, se ubica en algún punto intermedio, desafiando las etiquetas de las que hemos dependido durante siglos. Esa mezcla de características ha llevado a una pregunta más grande. ¿Son estos 3 visitantes realmente accidentes sin relación o forman un patrón? Oumuamua fue inusual, Borisov fue extremo, y Atlas ahora combina aspectos de ambos. 3 descubrimientos, cada uno más extraño que el anterior, llegando en apenas unos pocos años. Algunos investigadores, como el astrofísico de Harvard Avi Loeb, han sugerido una idea audaz. ¿Y si estos objetos no fueran solo vagabundos naturales? ¿Y si fueran sondas moviéndose en trayectorias que parecen aleatorias pero que podrían no serlo? Es una visión controvertida, pero una que provoca debate. Otros argumentan por la paciencia, que el universo es vasto y que simplemente podríamos estar encontrándonos con una diversidad de desechos interestelares que nos resultan nuevos. De cualquier manera, la secuencia es clara. Estos visitantes no son ordinarios y están obligando a los astrónomos a reconsiderar qué podría estar deambulando por el espacio interestelar. Oumuamua desafió nuestras definiciones. Borisov las estiró aún más. Y Atlas, con su mezcla de rasgos, sugiere que apenas hemos arañado la superficie de lo que hay ahí fuera. Evidencia de artificialidad. Cuando el telescopio espacial James Webb comenzó su estudio más profundo de TRES y Atlas, los datos devolvieron algo inesperado. Normalmente, cuando los astrónomos examinan un objeto con los instrumentos de Webb, esperan ver una firma compuesta por ingredientes familiares, minerales como silicatos, trazas de metales o gases congelados que coinciden con lo que encontramos en cometas y asteroides. Pero la señal de Atlas no coincidía con esa receta conocida. En cambio, el telescopio detectó patrones de absorción que sugerían algo mucho más inusual. Esos patrones apuntaban a la presencia de estructuras complejas de carbono, del tipo que en nuestra propia tecnología aparecen en materiales diseñados, más que en la geología común. Para ser claros, nadie afirma con certeza que sea fabricado, pero la posibilidad destacó lo suficiente como para atraer seria atención. Más allá de su firma química, Atlas mostró características físicas que también llamaron la atención. Su superficie reflejaba la luz solar con más fuerza de lo esperado, y la reflexión no era aleatoria. El brillo aparecía de un modo que sugería simetría, algo que la naturaleza rara vez produce por sí sola. A eso se sumaba su densidad, que parecía menor que la de la roca sólida, más parecida a la de un objeto hueco,
y la imagen se volvía aún más extraña. Luego vino el movimiento. Medidas cuidadosas mostraron que Atlas no se movía exactamente como dictaría únicamente la gravedad. En cambio, mostraba una ligera pero constante aceleración, como si estuviera siendo guiado o impulsado. En un cometa, ese tipo de movimiento podría explicarse por gas escapando a medida que la superficie se calienta, pero Atlas no mostró evidencia de escape. No tenía cola, ni chorros, ni escombros. Solo un movimiento limpio y constante. Individualmente, cada una de estas anomalías podría haberse pasado por alto. Quizás una superficie inusual. Quizás una rotación extraña. Quizás un error de medición. Pero en conjunto, la lista de rasgos poco comunes resultaba difícil de ignorar. Un cuerpo hueco, superficie altamente reflectante, aceleración inexplicada y química inusual. Todo sumaba a algo que se parecía cada vez menos a un fragmento aleatorio de roca interestelar. Tras bambalinas, esto encendió conversaciones discretas. Circularon reportes dentro de las principales agencias espaciales, la NASA en Estados Unidos y la Agencia Espacial Europea en Europa. Los científicos empezaron a plantear preguntas que normalmente no pondrían por escrito. ¿Y si Atlas no hubiera sido formado enteramente por la naturaleza? ¿Y si sus rasgos apuntaran a algo construido? Es importante señalar que en la ciencia, la cautela prevalece. La mayoría de los investigadores se inclina por explicaciones naturales, incluso si esas explicaciones se estiran al límite. Pero un pequeño número de voces, incluyendo a astrofísicos respetados, argumenta que no podemos descartar la hipótesis artificial demasiado rápido. Si un objeto muestra múltiples características que resisten explicación natural, merece una discusión abierta. Ahí es donde se encuentra Atlas ahora, en una zona gris. Nada demuestra que haya sido construido, pero la combinación de sus características es lo suficientemente inusual como para dejar la puerta abierta. Ya sea que la respuesta final sea natural o artificial, un hecho es claro. Este objeto no se parece a los cometas y asteroides típicos que hemos catalogado durante siglos. Y en ese sentido, ya ha ampliado los límites de lo que imaginamos que podría estar viajando por el espacio interestelar, el silencio de las agencias. Al principio, el flujo de información sobre 3I Atlas fue abierto y rápido. Astrónomos de todo el mundo estaban ansiosos por compartir sus observaciones. Curvas de luz, reportes de brillo, actualizaciones de trayectoria. Todo estaba disponible públicamente. La ciencia prospera con la colaboración, y descubrimientos tempranos como este suelen reunir a la comunidad astronómica global. Pero luego, algo cambió. Casi de la noche a la mañana, las actualizaciones se ralentizaron hasta casi detenerse. Sitios web que habían estado publicando información diaria sobre el objeto quedaron en silencio. Solicitudes de los datos en bruto recopilados por el telescopio espacial James Webb, datos que normalmente se liberarían para revisión por pares, fueron denegadas o retrasadas. En algunos casos, los datos fueron marcados como en revisión interna, sin un calendario de publicación. Los investigadores comenzaron a notar otros cambios extraños. Equipos de observatorio que habían estado trabajando en el objeto fueron reasignados de repente. El tiempo programado de telescopio, destinado a rastrear a Atlas, fue cancelado o redirigido a otros proyectos. Algunos científicos admitieron en privado que se les pidió apartarse de la discusión pública. Nada de esto fue anunciado en conferencias de prensa. Simplemente sucedió, de manera silenciosa y gradual, hasta que el silencio se volvió imposible de ignorar. Ese silencio provocó especulación. Se descubrió que el objeto era tan inusual que las agencias espaciales decidieron que el público no debía conocer los detalles todavía. ¿O fue simplemente una cuestión de precaución? Gobiernos que quieren estar absolutamente seguros antes de publicar resultados que podrían atraer la atención mundial. Cuando una observación pasa del ámbito de la ciencia ordinaria al territorio que toca la política, la seguridad o los sistemas de creencias, la historia muestra que la respuesta a menudo cambia. El control se vuelve tan importante como el descubrimiento. Piensa en lo que está en juego. Si Atlas fuera probado como artificial, no sería solo un hallazgo científico. Sería un descubrimiento que sacudiría los cimientos de cómo nos vemos a nosotros mismos en el universo.
Las implicaciones afectarían a gobiernos, religiones, economías y culturas al mismo tiempo. Manejar ese tipo de revelación sería un desafío global. Por supuesto, también es posible la explicación más cautelosa. Los datos son extraños, y los científicos simplemente necesitan más tiempo para analizarlos. Los instrumentos de Webb son poderosos pero complejos. Una mala interpretación de una señal podría llevar a conclusiones falsas, y lo último que las agencias espaciales quieren es hacer afirmaciones que no puedan sostener. Al retener información, reducen el riesgo de alimentar especulación o de repetir errores. Every subsystem has their own display. To be quite honest with you. Sin embargo, el momento en que comenzó el silencio sigue levantando sospechas. ¿Por qué se detuvo la apertura de manera tan repentina? ¿Por qué cambió el acceso a los datos del telescopio sin advertencia? ¿Y por qué los investigadores fueron apartados discretamente de los proyectos? Estas son preguntas que surgen naturalmente cuando la transparencia se desvanece. La comunidad astronómica no es monolítica. Algunos científicos están frustrados por la falta de acceso, mientras que otros defienden la precaución. Unos pocos sugieren que el comportamiento inusual de Atlas pudo haber despertado el interés de agencias más allá del mundo científico, lugares donde las preocupaciones de seguridad nacional suelen tener prioridad. Si las propiedades de un objeto siquiera insinúan tecnología avanzada, los gobiernos pueden querer controlar la conversación antes de que se difunda. Esto deja al público en una posición incierta. Durante meses, los titulares hablaron de un fascinante visitante interestelar. Luego las actualizaciones se ralentizaron, dejando solo fragmentos de información y preguntas sin respuesta. Para muchos, ese silencio se siente más fuerte que los propios datos. Ya sea que la retención de información se deba a precaución, control o algo más, el efecto es el mismo. El misterio alrededor de TRES y Atlas crece. En lugar de claridad, quedamos con vacíos. Y en esos vacíos fluye la especulación. En ciencia, las preguntas sin respuesta son comunes. Pero cuando el flujo de datos se detiene de repente, el misterio adquiere un peso diferente. Atlas puede seguir siendo estudiado en silencio a puertas cerradas, pero por ahora, el mundo exterior se queda preguntándose: ¿qué se descubrió que hizo que la apertura se convirtiera en silencio? Un espejo en el cielo. TRES y Atlas continúa moviéndose silenciosamente a través del espacio, pero su presencia tiene un significado que va mucho más allá de sus rasgos físicos. Cada nueva medición ha añadido capas de preguntas, y cuanto más profundamente observan los astrónomos, más inquietantes se vuelven las posibilidades. Si el objeto resultara ser construido y no nacido, estaríamos contemplando una tecnología más allá de cualquier cosa en la Tierra. Imagina una nave capaz de derivar entre las estrellas durante millones de años, impulsada no por combustible como lo entendemos, sino por un diseño tan eficiente que puede sobrevivir a la oscuridad interminable. Eso significaría que no somos los primeros en explorar, no los primeros en enviar algo a través del vacío. Significaría que otra inteligencia ya ha hecho lo que nosotros apenas comenzamos a soñar. Por otro lado, si Atlas es un cuerpo natural, eso plantea preguntas igualmente profundas. La naturaleza puede ser capaz de producir materiales y formas tan raras que, a distancia, imitan el diseño. Piénsalo, una roca o fragmento viajando por el espacio interestelar, moldeado por procesos que aún no comprendemos, comportándose de maneras que lo hacen parecer casi diseñado. Esa posibilidad desafía los límites de la ciencia planetaria. Nos dice que podríamos estar ignorando categorías enteras de fenómenos cósmicos. En cualquier caso, el mensaje es el mismo. No sabemos ni de lejos tanto como creíamos. Durante siglos, la humanidad ha mirado hacia afuera con la suposición de que el universo es vasto, frío y en gran medida indiferente a nosotros. Nos colocamos en el papel de observadores, los que miran hacia la oscuridad. Atlas obliga a una visión diferente. ¿Y si la observación fluye en ambas direcciones? Aquí es donde la frase "un espejo en el cielo" adquiere peso. Cuando los científicos dirigen sus instrumentos hacia este objeto, no solo lo están estudiando, están viendo un reflejo de nuestras propias limitaciones. Nuestros mejores telescopios, nuestras mejores teorías, todas se esfuerzan por alcanzar a un visitante que se niega a encajar en las categorías que hemos construido. Atlas no solo plantea preguntas sobre sí mismo,
plantea preguntas sobre nosotros. Para el público, la idea de que algo pueda estarnos observando trae consigo una mezcla de emoción e inquietud. Si el objeto es artificial, entonces puede que no necesite hacer nada más que existir. Su sola presencia mostraría que civilizaciones más antiguas y avanzadas que la nuestra son reales y que han dejado su huella en el espacio de formas que ahora podemos detectar. Incluso si la sonda no tiene mensaje, señal ni intención, su supervivencia es suficiente mensaje. No somos los primeros y no estamos solos. Si es natural, las implicaciones siguen siendo asombrosas. Un universo capaz de crear algo tan inusual nos enseña que nuestro conocimiento está incompleto. Nos dice que nuestra clasificación de cometas, asteroides y desechos interestelares puede estar apenas arañando la superficie. Puede que existan categorías enteras de objetos, extraños y raros, esperando a que los notemos. Cualquiera de las dos posibilidades cambia el suelo bajo nuestros pies. Artificialidad significaría que el cosmos ha sido sembrado con artefactos de inteligencias mucho más allá de la nuestra. Origen natural significaría que el universo es capaz de trucos que imitan el diseño, empujándonos a repensar la física, la química y la historia misma de la materia. Atlas, silencioso y distante, se ha convertido en más que un descubrimiento. Se ha convertido en un desafío, un recordatorio de que aún no somos los dueños del cielo, de que nuestro papel como observadores no está asegurado y de que el acto de observar puede ser compartido. Puede que no sepamos qué es realmente Atlas, pero su presencia ya ha hecho algo notable. Nos ha obligado a enfrentar los límites de nuestro conocimiento y a vernos reflejados en el misterio del universo. Una prueba inadvertida. Entre los científicos, una idea silenciosa ha comenzado a circular. ¿Y si la llegada de 3i Atlas no fue simple casualidad? ¿Y si apareció en este momento exacto porque, por primera vez en la historia, nuestra tecnología era finalmente lo suficientemente precisa como para notarlo? Piénsalo. Durante miles de millones de años, los cielos parecían vacíos. Nuestros ancestros miraban hacia arriba y veían estrellas, planetas y cometas, pero nada que viniera desde el profundo espacio interestelar. Solo en la última década, con proyectos como Atlas e instrumentos como el telescopio espacial James Webb, hemos empezado a captar a estos raros viajeros. Casi parece que la sincronía es demasiado perfecta, como si el objeto hubiera estado esperando a que estuviéramos listos. Esto plantea una posibilidad inquietante. Tal vez Atlas no esté aquí para decirnos nada. Tal vez esté aquí para ver cómo respondemos. En lugar de una señal o una transmisión, el mensaje podría ser su mera existencia. Sin luces parpadeantes, sin transmisiones de radio, solo silencio. Y en ese silencio comienza la prueba. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a algo que se niega a encajar en nuestras categorías? ¿Lo analizamos cuidadosamente y mantenemos firme nuestra ciencia? ¿Entramos en pánico y saltamos a conclusiones precipitadas? ¿O elegimos no hablar de ello en absoluto, guardando lo que hemos encontrado bajo llave? Desde esta perspectiva, Atlas se convierte menos en un visitante y más en un espejo, reflejando nuestro comportamiento de regreso hacia nosotros. La prueba no se trata del objeto en sí. La prueba se trata de nosotros. Cómo reaccionamos puede ser la verdadera historia. Si eso suena especulativo, lo es. Pero la especulación siempre ha sido parte del descubrimiento. Los científicos saben que el universo a menudo nos sorprende, pero también saben que el momento importa. La aparición repentina de 3 objetos interestelares en un periodo tan corto, justo cuando la humanidad construye sus observatorios más avanzados, plantea preguntas que van más allá de la física por sí sola. Una señal sin sonido. El telescopio espacial James Webb nos ha dado imágenes de galaxias a miles de millones de años luz de distancia, y sin embargo, a veces sus descubrimientos más inquietantes aparecen mucho más cerca. Cuando se dirigió a 3i Atlas, Webb no solo capturó datos sobre un objeto que pasaba, reveló algo mucho más simbólico, un punto de inflexión en cómo vemos nuestra relación con el universo. Durante generaciones, la humanidad trató el cosmos como un telón de fondo. Grandioso, sí, pero distante y silencioso. Nuestro papel era observar, trazar mapas, medir. Atlas ha interrumpido esa tranquila suposición.
Su llegada nos recuerda que el universo no es simplemente un escenario que observamos desde lejos. Puede entregar acertijos directamente en nuestro sistema solar, acertijos que se niegan a encajar en categorías que creíamos completas. La parte inquietante no es solo lo que Atlas podría ser, sino lo que representa. Marca un umbral. Ahora somos capaces de notar anomalías que generaciones anteriores no podían haber visto. Nuestras herramientas son más precisas, nuestro alcance es más amplio, y con eso llega una nueva responsabilidad: enfrentar lo que descubrimos, incluso cuando no coincide con nuestras expectativas. Lo que Webb encontró en Atlas nos desafía a mirar más allá de etiquetas simples como cometa o asteroide. El comportamiento del objeto, su presencia y el momento de su descubrimiento apuntan todos a una verdad. No podemos dar por sentada la aparente quietud del universo. Lo que antes parecía vacío puede, de hecho, ser más activo y complejo de lo que jamás nos permitimos imaginar. La advertencia, entonces, no trata de un extraño visitante. La advertencia radica en lo que señala acerca del futuro. Si un objeto como este pudo pasar desapercibido hasta hace poco, ¿cuántos otros habrán venido e ido sin ser vistos? ¿Qué más podría estar moviéndose silenciosamente entre las estrellas, esperando a que nuestros instrumentos lo alcancen? Atlas sirve como un recordatorio de que el universo todavía tiene el poder de sorprendernos. Que esas sorpresas sean naturales o no es casi secundario. El verdadero cambio es que la humanidad ha llegado al punto en que esas sorpresas son visibles, y con la visibilidad surgen preguntas que tal vez no estemos del todo preparados para responder. En ese sentido, Atlas es más que un descubrimiento. Es un marcador, una señal silenciosa pero profunda de que la era de la indiferencia cósmica puede haber terminado. Lo que ocurra después depende de cómo elijamos responder. Gracias por mirar. ¿Qué fue lo que más llamó tu atención? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría leerlos. Si este misterio despertó tu curiosidad, no olvides dar me gusta y suscribirte. Juntos seguiremos explorando lo desconocido. Hasta la próxima, mantente curioso y sigue mirando hacia arriba.